Hermanos, es un placer estar con ustedes. Es un placer estar con ustedes y poder llevar este el Salmo 16. Eh, Hemos visto ya 15 salmos y este es el 16º. Es un salmo lleno de entusiasmo porque es uno de los salmos conocidos como mesiánicos, ya que en su trabajo como compositor, David expresa también su habilidad como profeta al usar los últimos versículos de este salmo, profiriendo palabras que aplicaban perfectamente a el ministerio del Señor Jesucristo en algunas de sus facetas. El título que tiene en la Reina Valera 60, No dejarás mi alma en el Seol, creo que eso es lo más fuerte del salmo. Vamos a estar viendo algunas cosas y al final veremos esto, pero esto es lo más sobresaliente. Y vamos a empezar con la lectura, amados hermanos. Vamos a empezar leyendo los 16 versículos, perdón, los 11 versículos del Salmo 16. Y esto con el propósito de darnos una idea general de todo el Salmo y luego ya lo vamos a ir desglosando en al menos tres partes. Dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios mío, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí está la lectura del Salmo 16, amados hermanos, y en el encabezado de la Reina Valera 60 habla de un término el cual acompaña el nombre de David. El término es Mictam de David. Mictam de David, amados hermanos, esta palabra Mictam para muchos ha sido como si se estuviera refiriendo al término himno. Y para otros, amados hermanos, es como si se refiere a un poema. Hay quienes han dicho que es un término que significa cubrir o proteger. Hay otros que lo ubican en el punto de que es una oración. Y otros más han ubicado este término Mictam como si se refiriera a un salmo prodigioso, el cual es grabado de una forma especial, como, como el nombre que aparece en el Salón de la Fama o como las huellas que se depositan en la alfombra roja, etcétera. Y también hay quienes creen que es una nota musical. Mictam, dicen, es una nota musical. Pero lo seguro de este término, amados hermanos, porque no quiero predicar acerca de Mictam, solamente porque está ahí, estamos tratando de entender qué significa. Es misterio, su situación es misteriosa. ¿Por qué? Porque así como Masquil, Selah, Shihoniot, Mictam, sigue siendo un misterio para muchos. Cada uno de estos términos que he mencionado, hemos explicado un poco de ellos, pero no es acertada
el significado de cada uno de esos términos. Son términos que aparecieron ahí en los salmos, compilados por los judíos, y no tienen alguna explicación o no tienen detalle del por qué están esos términos ahí. Solamente son especulaciones en cuanto a términos como este que estamos viendo en el Salmo 16, de nombre Mictam. Vamos a volver a las palabras del Salmo y podemos entender a través de todo este Salmo 16, amados, que David se regocija en el Señor y relata las bendiciones de seguirle. Este salmo también profetiza sobre la relación entre el Mesías y el Señor Padre, aplicándolo sin duda estas palabras al Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera parte de este salmo en cuanto ya a la lección. Vamos a ver, amados, que David es una persona que manifiesta su seguridad en Jehová. Él manifiesta su confianza en Jehová. Dice el versículo 1 y 2, por favor, versículo 1 y 2, releyendo ahí. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Fíjese, el alma de David en este salmo dijo, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El alma de David, amados oyentes, considera que todo el bien que él puede sentir viene de Jehová. Qué diferente al pensamiento de aquel rico insensato que todos nosotros hemos conocido o que hemos estudiado. Aquel rico insensato había sembrado en su viña y esa viña le había producido mucho fruto. Y entonces cuando él ve la cantidad de fruto, dice, ¿qué haré con tanto fruto? Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar los graneros y voy a hacer otros más grandes. Y cuando esto lo haya hecho, voy a almacenar todo el fruto de la tierra. Y cuando todo lo haya hecho, entonces le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el Señor Jesucristo, narrando acerca de este rico insensato, agrega las palabras de que una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Recordando estas palabras de Lucas capítulo 12, versículo 19, hermanos, vemos el contraste tan fuerte de el rico insensato comparando con lo que el alma de David pensaba de Jehová. Es interesante esto, porque esto nos lleva a tener una lección para nosotros. Nosotros somos leccionados grandemente por las palabras de David y somos leccionados también por el mal ejemplo del rico insensato, de no hacer lo que hizo el rico insensato, pero sí hacer lo que David dijo. Esa alma agradecida y reconociendo a Jehová como en quien se puede confiar. Gracias a Jehová, esa alma se sentía dichosa, feliz. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Salmos 34:15, vamos a leer ahí una frase que comentamos mucho en cuanto a lo que hace Dios con sus seguidores. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aunque no lo hemos mencionado tanto del Salmo 34, sí lo hemos visto muchas veces en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Los ojos de Dios están atentos. ¿A quiénes? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han venido a la obediencia, aquellos que sirven a Dios. Pero hermano, usted dijo que era una lección para todos los oyentes. Sí, porque cuando usted ve cómo Dios está atento con los justos, usted desearía ser un justo para que Dios esté atento sobre su persona, sobre su bienestar, sobre su desarrollo espiritual.
Cuando nosotros vemos lo que Dios hace con los que le sirven, podemos tomar lección de qué es lo que nos estamos perdiendo cuando no le servimos. Así de que es muy importante ver la confianza que David tenía para Jehová, de tal manera que nos sirve a nosotros para edificarnos como cristianos, y si no somos cristianos, para anhelar esas cosas y acercarnos a Dios por medio de ser obedientes a su evangelio, a ese plan de salvación que Dios ha hecho para que todo aquel que quiera se pueda salvar. No es para salvar a los que no quieran, es para salvar a los que quieran. El plan de salvación está ahí. Y todos, si todos se arrepintieran y vinieran al bautismo para perdón de pecados, todos serían salvos. Desafortunadamente no va a ser así, pero usted que esté escuchando la palabra de Dios, usted que atentamente nos sigue constantemente y ve otros estudios de otros hermanos, usted que se interesa por las cosas de Dios, está en el punto preciso de venir a ser recipiente de esa confianza que tiene el seguidor de Dios, el seguidor de Cristo. Versículos 5 a 7, vamos a ver en este mismo Salmo 16, versículos 5 al 7, los motivos por los cuales David tenía mucha confianza. Fíjense lo que dice, es un lenguaje, amados oyentes, muy poético, pero cuando uno lo comprende, hasta se emociona, hermanos. Se emociona porque dice, pues yo no entiendo esas palabras que están ahí, pero ya que las estudié ahora, las comprendo. El versículo del 5 al 7 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. Esta es la lectura de los versículos del 5 al 7. Estamos pendientes con el 3 y el 4. Pero aquí en estos versículos, hermanos, David nos enseña un motivo del por qué su confianza. ¿Cuál era la confianza de David con Dios? Jehová era la porción que él necesitaba como herencia, era el patrimonio que él necesitaba. Y cuando habla de su copa, está hablando de que está completo, está lleno. Cuando habla de sustentar su suerte, quiere decir que se echaron suertes y la mejor suerte le cayó al salmista. Y ahorita va a entender usted mejor por qué. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, amado, se refiere a una forma en que por causa de una medición de un terreno, pudo obtener el mejor terreno de ellos. Es hermoso este lenguaje poético, a mí me fascina, hermanos, y la palabra de Dios tiene mucha poesía, tiene mucha poesía. Entonces, Dios le ha dado al salmista protección, Dios le ha dado al salmista seguridad, le ha provisto de un patrimonio, le ha provisto de una herencia donde tiene lo suficiente, donde no le falta nada. Eso es por el cual David tiene una confianza muy grande en el Señor. Cuando hablamos del lenguaje profético o poético usado aquí, amados, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Indica que de Dios viene la herencia, evocando, amados hermanos y amigos, para entender mejor, la tierra prometida a los israelitas. Está evocando esa parte. Tú sustentas mi suerte. Aquí, amados hermanos, cuando dice el salmista, tú sustentas mi suerte, en la segunda parte del versículo 5, para obtener la porción de tierra, a las tribus se les sorteaba. Tenían que entrar a un sorteo para poder tener la tierra que le tocó a cada tribu. Y era común, amados, que en ese tiempo se hiciera el sorteo, y esto tiene que ver con la palabra suerte. La palabra suerte en el idioma bíblico es muy diferente a cómo se usa en el mundo actual. Ahora nosotros podemos ver algunos versículos para entender mejor esto. Por ejemplo, en Josué, capítulo 14, versículo 2, por favor.
No traigo ahí la cita en la pantalla, pero le estoy diciendo Josué 14:2, por suerte, dice, se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. O sea, por suerte, la palabra aquí, o las dos palabras, por suerte, significa por sorteo, por sorteo. Otro texto que nos va a ayudar un poquito mejor, Hechos 1:26. ¿Se acuerdan de cuando los apóstoles están en el aposento alto y están pensando que falta un apóstol debido a que pues Judas se desvió y se fue guiado por su propia perdición? Y entonces hay dos candidatos ahí para escoger a alguien que sustituya a Judas, ya que estaba escrito que alguien tenía que sustituirlo para que sean 12 los que reciban el bautismo con el Espíritu Santo y sean 12 los que salgan a predicar el Evangelio desde Judea y por todas partes, llenando todo el mundo. Ahora, aquí lo importante es que ellos escogen a dos, pero dice en Hechos 1:26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. 11 apóstoles y Matías, 12. Ahora, ¿cómo echaban estas suertes? Bueno, se metían piedrecitas o pedazos de madera en los pliegues de la ropa y se removían para que se revolvieran las piedras o los pedazos de madera. O agarraban un recipiente y dentro del recipiente echaban esas piedrecitas ya con una señal cada piedra que significaba algo de lo que estaban sorteando, o pedazos de madera de esa misma manera y las mezclaban y ya cuando se escogía, pues cada quien escogía y en la piedrita o en el pedazo de madera iba a venir lo que le tocaba. En este caso, estaban echando suertes para ver cuál de los dos se iba a quedar como apóstol. Pidieron ayuda a Dios y Dios escogió a este hombre como apóstol por medio de este sorteo que estaban haciendo los apóstoles. Así que entendemos ahora un poquito mejor el lenguaje poético de David en este Salmo 16. Así de que todo lo que estamos viendo en cuanto a los versículos del 5 al 7 indica el bienestar que tenía el salmista y lo atribuye a Jehová, fuente de lo mejor del sorteo que se lleva a cabo para darle a cada quien lo que necesita. Tremendo, tremendo, hermanos. Dice el versículo 6, aquí encontramos otra figura muy interesante cuando dice el versículo 6 en la primera parte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bueno, aquí el salmista está haciendo uso también de una costumbre en cuanto al repartimiento de la tierra. Esa costumbre era de que se arrojaba una cuerda y la cuerda era una cuerda de medición. Era como la cinta de medir, era como el metro que se usa en la actualidad, pero esta cuerda servía para medir algo muy largo, ¿verdad? Ahora se usan unas cintas que son muy largas o se usan unos hilos que vienen ya calibradas con separación de medidas. En aquel tiempo eran unas cuerdas, me imagino que eran unas cuerdas gruesas. Y entonces, cuando el salmista está tratando de expresar lo que le había tocado como herencia por parte de Dios, él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y quiere decir que esas medidas que hicieron le tocó en el terreno donde había un mejor fruto, donde había más vegetación, más producción que podía beneficiar a quien estuviera ahí. Y por eso también menciona en el mismo versículo 6, es hermosa la heredad que me ha tocado. Tremendo, ¿verdad? En Zacarías 2:1, amados, está una indicación del uso de este cordel o cuerda. Dice Zacarías 2:1, por favor. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y así, si usted quiere apuntar por ahí a Jeremías 31:39 y también si quiere apuntar a Job, capítulo 38, versículo 5, va a encontrar que hay una explicación un poquito más, que nos ayuda un poquito más para entender acerca de esta forma de medir. Y el versículo 6, en la segunda parte, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado.
el tener a Jehová de su lado era la mayor parte del bien que se le podía repartir a un ser humano. Un hombre podía experimentar eh, el vivir en su viña, hermanos, y sentarse bajo el olivo o la higuera o bajo una palma, y era su máximo placer, era como el sueño norteamericano de aquel tiempo. Pero este salmista va más allá de eso, explica más allá de eso, porque lo que el salmista está expresándonos son de los bienes que él siente como una persona que está viviendo espiritualmente una relación con Dios. No se refiere meramente a lo material, sino que se refiere más bien a la relación espiritual que hay de él con Dios y de Dios con él. Así de que podemos nosotros tomar otra lección aquí, amados oyentes. Todo aquel que sirve a Dios recibe la mejor herencia. Todo aquel que sirve a Dios recibe el mejor bien. Por eso nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando uno aprende a servir al Señor y cuando uno aprende a amar a Cristo y a Dios y todo lo que han hecho, uno dice, estoy viviendo esta vida de una forma grata, estoy contento con Dios, estoy satisfecho con Dios, tengo todo lo que necesito, ¿sí? Aunque tengamos carencias, déjeme decirle, porque esto es muy importante. Muchas personas creen que tener todo lo que necesitamos se refiere a tener todos los bienes materiales. No, cuando nosotros vivimos una vida espiritual y podemos sostener esa vida espiritual, tenemos todo lo que necesitamos. Y eso lo logramos apreciar, amados oyentes, cuando venimos a Cristo y nos entregamos en cuerpo y alma a la vida cristianos, a la vida de Dios. Todo el servicio a Dios, todo aquello que nosotros podemos ver y sabemos por qué pasa, entendemos las cosas y eso nos da una satisfacción de no estar amargados, de no estar afanados, de no estar temerosos, sino más bien de estar confiados. Dios me protege. Y el domingo yo predicaba aquí con los hermanos, ayer precisamente, de cosas que uno siente como cristiano al servir a Dios. Y cuando digo esto, segundo, digo, hermanos, aún si lo están echando a los leones, aún si lo están amarrando para quemarlo vivo, usted debe de gozar del mayor bien que Dios le da. ¿Por qué? Porque la victoria no es los bienes o la materia que existe, sino que la victoria es que cuando llegue nuestro momento estemos fieles con Dios. Esa es la victoria, ese es el bien mayor que Dios nos permite. Y Dios lo permite, amados. Dice en Primera de Pedro 5:7, Primera de Pedro 5:7, por favor. Echando toda vuestra ansiedad, dice, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fija? Él tiene cuidado de vosotros. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Se fija? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y llega el momento, amados hermanos, en que nosotros nos sentimos que no podemos más. Yo no puedo resistir esto, yo no puedo aguantar esto, ya he aguantado mucho, ya he resistido mucho, pero ya no puedo más. Y entonces viene la palabra de Dios que dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba. En la Reina Valera 60 se traduce tentación, pero significa prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se fija?
Y esto es solo por caminar con Dios. Había gente en el tiempo de Jesucristo que decían, pues, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a tomar de líquido? Porque pues el agua aquí está escasa, es más, casi ni hay. Ya casi ni se consigue, cada vez tiene que caminar más para encontrar agua. ¿Y qué nos vamos a cubrir si no tenemos dinero para comprar ropa? Había gente que estaba preocupada por estas cosas necesarias para sobrevivir. Y el Señor Jesucristo les dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todas estas cosas sean añadidas. ¿Se fija? Para que todas estas cosas sean añadidas. Entonces el mayor bien que Dios nos da y por lo cual tenemos confianza en Dios, no es que tengamos lo suficiente hablando en el sentido material, sino es el hecho de mantenernos fieles a Dios, porque Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Nos va a dar todo lo que necesitemos. Segunda a los Corintios 9, 6 al 11, por favor, dice. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 11. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, hablando de la ofrenda que iba a servir para ayudar a los pobres que había en algunas partes debido a alguna hambruna que se desató, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y luego estas palabras son las que me impactan, amados, y que tienen una relación muy fuerte con lo que estamos viendo de David. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Tremendo, hermanos. Así de que, amados hermanos, amados amigos, se puede decir que la confianza de David debiera ser la nuestra y que la provisión divina también nuestra. Y también, amados, que esto es posible cuando venimos a servir a Dios. Y es posible si nos mantenemos fieles a sus mandamientos. Ahí está la solución. Pare de sufrir, dicen los amigos religiosos. Aquí está la forma para parar de sufrir. Vamos al punto número 2, amados hermanos y amigos, y vamos a ver ahora otros versículos que no hemos visto, la relación de Moisés con hermanos e idólatras. Fíjese bien, la relación de Moisés con hermanos e idólatras. Y vamos a leer ahí los versículos 3 y 4. Dice David, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El propósito de acomodar de esta manera la lección, amados hermanos, es porque yo encuentro aquí otro tema muy, muy interesante, que aparte de confiar en Dios, porque Dios le daba todo lo que necesitaba, el salmista observa situaciones en las cuales va a gozarse y en las cuales no se va a gozar. Así de que es muy importante este punto de los versículos 3 y 4. La relación de Moisés con hermanos e idólatras. Cuando vemos la relación de Moisés con hermanos, enfocándonos al versículo número 3, el gozo del fiel que manifiesta allí David es el tener convivencia con otros fieles. Fíjense qué precioso esto. En el tiempo de Cristo, amados, los apóstoles se gozaron con Jesucristo nuestro Señor. Y después de gozarse con Jesucristo nuestro Señor, se gozaron unos con otros. ¿Se acuerdan la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17?
Y todo indica que los apóstoles sirvieron al Señor, así de que con gozo ellos estaban en el mismo ministerio, estaban con el mismo trabajo y iban caminando hacia el mismo fin. El libro de los Hechos, amados, el libro de los Hechos nos ayuda a ver la complacencia de los hermanos primitivos. ¿Se acuerda el mandamiento del Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 13? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Los hermanos en el primer siglo se amaban unos a otros, tenían las cosas en común, pero no solamente estamos hablando de las cosas materiales, estamos hablando de las cosas espirituales. Participaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan, y estaban ahí juntos siempre. Y luego también iban y partían el pan de casa en casa, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Así de que la gente veía a estas personas y decían, esto es lo que yo necesito. Y entonces el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que personas venían a la obediencia también influenciadas por la actitud de los cristianos. Así de que esa es la relación de Moisés con los santos. Con ellos dice, a donde sea, ¿verdad? Yo me gozo y me complazco con ellos. Pero luego viene el otro punto del versículo 4 y vemos completamente diferente la actitud de Moisés. Cuando leemos allá en Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 2. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estas palabras, amados, vienen de Pablo. Pablo en este momento que escribe estas palabras está preso. Hermanos en Filipos estaban angustiados por la situación de Pablo y también tenían muchas cosas por las cuales ellos estaban preocupados. Sin embargo, Pablo les enseña de que por el hecho de tener esa fortaleza entre hermanos, del hecho de tener la misma comunión con el Señor Jesucristo y la misma comunión unos con otros, era un motivo gigante para gozarse. Y entonces dice, completad mi gozo, completen mi gozo. Mi gozo está incompleto si ustedes están sufriendo. Mi gozo está incompleto si ustedes no se están gozando. Completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan un mismo amor, estén unidos, sientan la misma cosa. ¿Se fija? Y de esa manera el apóstol Pablo invita y empuja el hecho de que el cristiano tiene muchos motivos por los cuales gozarse y uno de ellos es la comunión entre hermanos. En el versículo 4 también, del capítulo 4 ahora, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Perdón. Se ha dicho de la carta de Filipos que es la carta del gozo, y hay razones poderosas para ello, hermanos. Pero yo no sé, amados hermanos, cuando yo estaba preparando esta lección del Salmo 16, siempre digo, ¿cómo es necesario estar abiertos al estudio bíblico, al estudio consciente y estar viendo qué lección es para mí aquí? ¿Qué es lo que yo aprendo? ¿Qué es lo que necesito para mi vida de esta parte de la palabra de Dios? Y esta lección, amados, este Salmo 16 es una riqueza inconmensurable para todos y cada uno de nosotros. Y para nuestros amigos que están escuchando, ni duda cabe. Usted vea cómo es la vida del que sirve a Dios y usted compárela con la vida que tiene el que no sirve a Dios y vea qué es lo mejor para usted. Y si usted dice lo mejor es estar con Dios, que es lo que piensa la mayoría, bueno, ahora nada más necesita ser valiente y decir yo quiero entregarme al Señor. ¿Y cómo se entrega uno al Señor? Arrepintiéndose, reconociendo sus faltas y bautizándose para perdón de pecados.
Nosotros como hermanos en Cristo estamos bien puestos para ayudar a cualquier persona que llega a este punto, ¿verdad? Así de que le animamos a que piense en ello mientras seguimos con esta lección y haga una decisión. Versículo 4, amados hermanos. Cuando hablamos del versículo 4, hablamos de que también le tocaba a David observar en su vida como fiel, como hombre de Dios, la infidelidad de muchos, especialmente que se iban a los ídolos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Cuando dice la palabra otro Dios, quiere decir a un Dios diferente a Jehová, por supuesto. No ofreceré yo sus libaciones, o sea, yo no estoy de acuerdo en las ofrendas que ellos presentan. Y cuando habla de sangre se refiere al derramamiento de sangre de animales, pero mire que en muchas partes de la Biblia la idolatría, los sacrificios no eran meramente animales, eran infantes. Por ejemplo, eh, hay un dios que es conocido como el dios Moloch, al cual entregaban niños y niñas, ofreciéndoselo, ofreciéndosele a ese dios Moloch. Está en Jeremías registrado, no, creí que había apuntado el versículo, no lo apunté, les pido disculpas por ello. Sí, Jeremías 32-35. En Jeremías 32 en 35 encontramos una descripción de este ídolo, Moloch, pero este ídolo es un ídolo sordo, ciego, inválido porque no camina. Sin embargo, a él le ofrecían sacrificios de hijos. Entonces, cuando David está hablando, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente, está hablando de que en el sentido escatológico les espera un fin terrible a estas personas que no sirven a Dios, sino que sirven a un ídolo o a varios ídolos. Se multiplicarán los dolores. Esto trae un recuerdo a la frase de Dios para con Eva, y multiplicaré los dolores de tus preñeces. ¿Se acuerdan? Esta frase es muy interesante porque se multiplicarán los dolores, quiere decir que va a venir un sufrimiento que no se ha experimentado, que no se ha experimentado. Y una multiplicación, hermanos, no es nada más una por uno, dos, sino que una multiplicación es una por uno, dos por dos, cuatro por dos, ocho, y así va creciendo mucho, mucho, al grado de que llega un momento en que es incontable y entonces tiene que ver con el fin que les espera a los idólatras. Y dice David, yo no voy a participar con ellos. ¿Y por qué David diría yo no voy a participar con ellos? Bueno, sabemos que en la vida de los israelitas, desde el trayecto que son sacados de Egipto hasta todo el tiempo, hasta que Jesucristo vino, tendían mucho a la idolatría. Era muy fácil que cayeran en la idolatría y todo por la desobediencia de no haber desterrado a todas las naciones paganas conforme al mandamiento de Dios. Y entonces por castigo Dios dejó algunas naciones ahí cerca de ellos. Y ellos se mezclaban con esas naciones. Así que la idolatría era algo que estaba como muy fácil de llevar a cabo, como pecado fácil, y era fácil que los judíos cayeran en idolatría por mezclarse con personas que eran idólatras. Así de que el dolor será porque Dios ha reservado un castigo a los idólatras, un castigo juntamente con el diablo y sus ángeles. Es un castigo de fuego, un castigo de azufre. Dice en Apocalipsis 21:8, por favor. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué interesante lo que dice Juan, y dice que es la muerte segunda, ¿verdad? El dolor también, amados, sería o vendría a ser por la gran desilusión de que aquel ídolo no los pudo rescatar de este dolor que les espera. Los ídolos que nada son, los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan,
Y podemos leer el Salmo 115 para encontrar tantas afirmaciones acerca de los ídolos que ayudan para entender que no seamos idólatras. Y esto también nos da una lección muy grande de que nosotros debemos de buscar siempre la compañía entre aquellos que viven una vida espiritual en vez de buscar la compañía de aquellos que viven una vida mundana. Entonces, muchos hermanos se desvían porque empiezan a tener una relación con mundanos y empiezan a tener una relación con la mundanalidad. Muchas cosas en el mundo ofrecen un cierto eh, gozo, una felicidad, pero es efímera, no dura mucho y le va a costar y le puede costar su salvación. Sin embargo, el gozo y la alegría que podemos tener por estar con aquellos que adoran al Señor y que sirven al Señor es ir poniendo dinero a la cuenta del cielo que tenemos abierta ahí y de esa manera ir teniendo tesoros ahí arriba con Dios. Así de que el salmista, amado oyente, no quiere esta, esta parte triste de tragedia. Él no quiere esta parte. Él quiere nada más la parte de estar con los hermanos, de estar con los que sirven a Dios. Y esto nos ayuda también a entender a nosotros la relación que debemos de buscar con Dios, ¿verdad? Y con su pueblo. Interesante, ¿no? Punto número 3, ya vamos a acabar, hermanos. Veo que como que están parpadeando mucho y digo, no, a lo mejor ya le está dando sueño a los hermanos. Pero mire, este punto número 3 es muy importante porque este es el meollo, este es el corazón del Salmo. El profeta David y la obra de Cristo. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11, por favor. Jehová, a Jehová, dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Dice el versículo 11, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, qué tremendo, amados. Aquí estos versículos, el salmista está completando el salmo con esta estrofa tan hermosa, mesiánica, y está siendo usado por Dios para proferir estas palabras que iban a aplicarse perfectamente a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su sepultura, su muerte y su resurrección y el hecho de estar a la diestra de Dios. Fíjense qué interesante. Así que cuando nosotros hablamos de la confianza del salmista, ahora en estos versículos podemos hablar de la confianza de Jesús en su Padre. La confianza de Jesús en su Padre Celestial, que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es lo que dice Jesús, amados. Eso es lo que le dice Jesús a su Padre. Y dice también en el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, dice. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo aquí hablando con su Padre Celestial acerca de la resurrección. Se alegró por tanto mi corazón, ¿verdad? No dejarás mi alma sola, sino que mi carne reposará confiadamente, pero se levantará para volver a tomar el alma. O el alma vendrá para tomar la carne y seré resucitado antes de que mi carne se corrompa. Y también en el versículo 11, amados hermanos, el Señor Jesucristo profiere palabras por medio del profeta David, palabras acerca de su reino. Me mostrarás la senda de la vida, dice. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A dónde? ¿Dónde va a estar? A la diestra del Padre.
a la diestra de Dios. Amados, lo que me queda por decir de estas palabras tan emotivas de David, que son palabras del Señor Jesucristo, es el significado tan grande que tienen estas palabras en el Evangelio de Cristo. De tal manera que estas palabras son citadas al menos por Pedro y por Pablo. Hay dos escrituras muy interesantes en el Nuevo Testamento donde hacen alusión a estas palabras y se las voy a leer. Vamos ahí a Hechos capítulo 2 del 24 al 35, por favor. Hechos 2 del 24 al 35 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que él murió y que fue sepultado y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Pero David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, sin comentarios. El apóstol Pedro cita a David y comenta acerca del significado de las palabras de David sobre el Señor Jesucristo. Pablo, en Hechos capítulo 13, versículos del 35 al 38, Hechos 13 del 35 al 38 dice, por eso dice también en otro salmo, ¿verdad? Hablando Pablo acerca de lo que dice David, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Como dijo Lucas, que era necesario que pasara todo lo que pasó con el Señor Jesús para que el evangelio del perdón de pecados fuera anunciado, el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Interesante es poder estudiar una porción de la palabra de Dios y conectarla con el Señor Jesucristo. No tuve ninguna dificultad en este salmo, hermanos. Está bien conectado con el Señor Jesucristo. Está bien conectado con el mensaje de los apóstoles. Así de que no me queda más que agradecer el favor de su tiempo y decirle, amado amigo, amiga, el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y desde entonces, desde el primer siglo, Él está a la diestra del Padre reinando. Desde el primer siglo Él reina. No va a venir a reinar, Él ya está reinando desde el primer siglo. Eso es lo que dice el mensaje de Dios traído a colación por este Salmo 16. Usted necesita tener la mentalidad del salmista, alejarse de los que sirven otros intereses y acercarse a Dios y acercarse al pueblo de Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Arrepintiéndose y bautizándose para perdón de pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien que acepte la invitación del Señor Jesucristo? Amado hermano, hermana,
Si usted a través de la palabra de Dios se da cuenta de que ha fallado a Dios, en el momento en que se dé cuenta, inmediatamente póngase a cuentas con Dios. Estamos para servirle aquí, todos y cada uno de mis hermanos y un servidor. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Dejo el tiempo a mi hermano.